Bien, hoy tenemos un problema de física, un problema de poleas en concreto, pero este problema es especial, no es el típico problema de poleas que no solemos encontrar en las clases de física, sino que este problema es especial porque entre la polea y la cuerda que se utiliza para tirar de los pesos hay fricción, ¿bien? Entonces, al haber fricción, el problema cambia. Antes de nada, quiero mencionar que este problema lo he encontrado en la red social Twitter, bueno, ahora X, planteado por la usuaria Mónica o @psicoalfanista, que lo tenéis ahí en pantalla. Lo he encontrado planteado, que no solucionado, lo que pasa que ella o él, que no sé quién es, lo va a solucionar en los próximos días, entonces os animo a que sigáis esa cuenta porque es bastante buena, no solo plantea problemas de física, sino de matemáticas y de otras ramas. Y está muy interesante y hace hilos muy buenos. Bien, dicho esto, vamos a empezar con este problema. Primero, esta cuerda tiene una tensión hacia abajo, ¿vale? Que vamos a llamar T1, provocada por este peso de aquí. Y por el otro lado tenemos esta tensión al otro lado que vamos a llamar T2. ¿Qué ocurre? Que al haber fricción a lo largo de la cuerda en contacto con la polea, no va a ser cierto que T1 sea igual a T2. De hecho, T1 y T2, las dos tensiones son diferentes. Y esa diferencia de tensión está provocada por la fricción que provoca la cuerda y la polea. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un elemento diferencial de polea, este de aquí, por ejemplo. Bien, ese elemento diferencial de polea está en contacto, perdón, de cuerda está en contacto con la polea y digamos que subtiende un ángulo diferencial también que vamos a llamar de θ. Si os fijáis, el ángulo que recorre la cuerda alrededor de la polea, esa variable de ángulo la vamos a llamar θ, ¿vale? Entonces, el ángulo que subtiende el elemento diferencial este de aquí de cuerda, el ángulo ese que subtiende va a ser diferencial de θ o de θ. Bien, vamos a ampliar esta parte de la cuerda, esta parte de longitud diferencial de la cuerda. La voy a poner aquí, ¿vale? Hemos dicho que este ángulo que subtiende es de θ. Bien, la parte de la cuerda que está en contacto con la polea sufre una fuerza, digamos que debido a que está sobre la polea, sufre una fuerza hacia arriba que es normal. Uy, ¿vale? Esta fuerza la vamos a llamar N. Y por otro lado, en esta parte de aquí, digamos que la cuerda sufre una fuerza que la estira hacia aquí y al otro lado sufre una fuerza que la estira hacia el otro lado. Bien, estas dos fuerzas son tensiones que vamos a llamar la tensión de la izquierda, perdón, T, y la tensión de la derecha la vamos a llamar T más dt, ¿vale? Porque como es un elemento diferencial de la cuerda, la tensión aumenta en una cantidad diferencial, ¿vale? En ese recorrido. Y por otro lado, como se nos dice que hay fricción, al tirar hacia aquí de la cuerda, que es donde hay un poco más de fuerza, porque T más dt es mayor que solo T. Entonces la fuerza de fricción va a estar dirigida hacia allá. Y de hecho, la fuerza de fricción, que la vamos a llamar F, forma un ángulo de 90 grados con la normal. Bien, entonces, fijémonos que por razonamientos geométricos, este ángulo de aquí va a ser di de θ medios. Y este va a ser también de θ medios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si esto lo dividimos, este va a ser di θ medios, este también va a ser di θ medios, que es la cantidad pues esto es di θ medios, ¿vale? Y esta es la cantidad que, digamos que baja respecto de la horizontal cada una de las fuerzas de tensión. ¿Bien? Entonces, ya tenemos estas cuatro fuerzas, que las voy a escribir aquí en amarillo. Tenemos N, tenemos
F, perdón, que es la fuerza de fricción, tenemos T y tenemos T más dt, que son las dos fuerzas de tensión. Entonces, con estas cuatro fuerzas y el diagrama de fuerzas que veis ahí en pantalla, vamos a hacer un análisis de fuerzas. Entonces, las fuerzas en la dirección de la normal. En la dirección de la normal tenemos que la normal, lo voy a escribir aquí, tiene que ser igual a la componente vertical de las fuerzas de tensión. ¿Cuál es la componente vertical de las fuerzas de tensión? Pues, por ejemplo, la de la derecha sería T por el seno del ángulo que subtiende, que sería d θ medios. Más la otra tensión, que es T más dt, que sería multiplicada por el seno también de d θ medios. Bien, esa es la componente, digamos, vertical, las fuerzas verticales. Ahora bien, como el ángulo de θ es muy pequeño, es mucho menor que 1, ¿qué se cumple? Que el seno de θ medios es aproximadamente de θ medios, ¿vale? Por lo tanto, perdón, la normal es aproximadamente t por el seno de θ medios se sustituye por simplemente de θ medios, más la tensión en el otro lado, que es t más dt por d θ medios. Entonces, si operamos, obtenemos que la normal es aproximadamente t por d θ más dt por d θ, entre 2. Pero ¿qué ocurre? Que una cantidad muy pequeña, que es d θ, multiplicada por otra cantidad muy pequeña, que es dt, va a ser mucho menor que la cantidad de θ sin más, ¿vale? Porque un número muy pequeño por otro número muy pequeño es mucho menor que un número muy pequeño por sí solo. Por lo tanto, podemos aproximar n por t, que es la tensión, por d θ. ¿Bien? Eso es para las componentes verticales. Ahora vamos a analizar las componentes horizontales. Por un lado tenemos F y la componente horizontal de T, y por otro lado tenemos la componente horizontal de T más dt. Lo voy a escribir aquí. Al lado izquierdo tenemos F más T por el coseno de θ medios, y esto tiene que ser igual a la componente horizontal del otro lado, que es t más dt por coseno de d θ medios. Bien, entonces se cumple que si el ángulo del coseno, el ángulo para el cual estamos calculando el coseno es muy pequeño, como puede ser de θ medios, esto es aproximadamente 1. Fijaos que para más precisión podríamos decir que el coseno de θ medios, cuando de θ medios es muy pequeño, es aproximadamente 1 menos el ángulo al cuadrado, entre 2. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tendríamos dθ por dθ, que es muy pequeño, y al final, en todos los cálculos que vamos a hacer, esta componente seguiría, y entonces no nos interesa meterla. Por lo tanto, vamos a hacer la aproximación de que coseno de dθ medios es aproximadamente 1. Con esta aproximación tenemos que f más t por 1, que lo escribo como t, es igual a t más dt. Y entonces tenemos en esta ecuación que las t's se nos van y finalmente que f es igual a dt. Aproximadamente, perdón. Entonces, recapitulando, tenemos que n es aproximadamente, lo he escrito aquí, t por d θ, y también tenemos que f es aproximadamente dt. Por lo tanto, utilizando la ecuación de la fricción, que nos indica que la fuerza de fricción es igual a mu por la normal, tenemos que, sustituyendo esto aquí, dt es igual a mu, el coeficiente de fricción, por t por d θ. Ahora, pasando la t al otro lado, tenemos que dt entre t es igual a mu por d θ. Ahora,
esta ecuación diferencial la vamos a integrar a ambos lados, teniendo la integral de dt entre t. ¿Cuáles son los límites de integración? Pues si nos fijamos, la tensión a un lado era T1 y la tensión al otro lado al final era T2. Por lo tanto, T1 es el límite de integración inicial y el final sería T2. Y esto es igual a la integral de mu por dicita. ¿Entre qué ángulos? ¿Qué límites de integración? Pues si os fijáis, estos son el ángulo inicial y el ángulo final, ¿vale? El ángulo inicial lo vamos a llamar 0 y esto recorre un ángulo igual a pi, es decir, el ángulo final sería pi, porque los puntos de contacto son tangentes al círculo del cilindro o de la polea, y como son tangentes, forman tangentes y paralelos. Al final, el ángulo que hay aquí, este de aquí, tiene que ser pi. Por lo tanto, los límites de integración serían 0 y pi. Vale, vamos a integrar. Esta integral de aquí sería logaritmo neperiano de t entre los límites de integración t1 y t2, y esto sería igual a mu por zeta, simplemente, que sería la integral de zeta, muy sencilla, entre los límites de integración 0 y pi. Ahora, haciendo esto, sería logaritmo neperiano de t2 menos logaritmo neperiano de t1 es igual a mu por pi. Y por las propiedades de los logaritmos tenemos que esto es igual al logaritmo neperiano de t2 entre t1, que es igual a mu por pi. En otros términos, tenemos que t2 entre t1 es igual a e elevado a mu pi. Y finalmente tenemos que la fuerza con la que hay que tirar de la polea es igual a t1 por e elevado a mu pi. Y ahora, si escribimos t1 tiene que ser igual al peso de esta masa. Y si estamos en la gravedad, ese peso T1 será igual a m por g. Por lo tanto, para finalizar, ¿con qué fuerza hay que tirar para empezar a mover la masa con esa polea que tiene fricción? Pues sería la fuerza T2, que es igual a m por g por e elevado a mu por pi. Y este sería el resultado. Señoras y señores, ya lo hemos solucionado. Y nada, yo soy Ciencias Antiguas para Ascensor y esto ha sido este vídeo. Chau, chau.